Hola, ¿cómo están? Yo soy Katy, les doy la bienvenida a este repaso de lectura. Bueno, ¿cómo nos está tratando el clima? La verdad es que acá está siendo catastrófico el clima, está siendo muy inclemente, pero bueno, espero que por allá los esté tratando mejor. Voy a comenzar este video, la verdad, esta vez vengo a hablarles de mis lecturas que he leído en el transcurso de estos 3 meses, me parece. No voy a mencionar las que comencé en junio. Pero bueno, sí quiero decirles que son 5 libros. Entre ellos tengo novelas y libros de cuentos, de relatos. Y tengo 2 libros de poesía que me gustaría compartir con ustedes. Pero que voy a hacerlo de esta manera. Voy a hablarles primero de mis libros leídos dentro de la narrativa. Y al final voy a cerrar leyendo 1 o 2 poemas de estas poetas que he descubierto y que me han encantado. Entonces, bueno, eso ya sería como un bonus extra. Pero bueno, no me voy a enrollar mucho más. Vamos a comenzar con este resumen de lecturas. Voy a comenzar hablándoles del primer libro que terminé de leer, que fue Tierra y Tiempo, del escritor uruguayo Juan José Morosoli. Este fue un escritor de la primera mitad del siglo XX y es un escritor que descubrí, o sea, fue para mí todo un hallazgo. Yo no había leído nada de él, no lo había escuchado en ninguna parte. Y bueno, me encontré con este libro que contiene 27 relatos, que para mí son microcuentos, y donde, bueno, todos los protagonistas son hombres del sur, donde nos van mostrando sus vivencias, ¿no? Cómo está relacionado con su trabajo, con la dureza misma del paisaje, con la soledad de sus personajes. Y bueno, lo que crea aquí Morosoli es increíble, ¿no? Con esas figuras, pero también hay una oralidad entre ellas. Y es algo que me fascinó de este escritor. Sí me encantaría recomendarlo. La verdad es que le coloqué 4 estrellas, porque si bien son 27 microrelatos, la verdad es que hubo algunos que me fascinaron. Voy a leerles un fragmento para que ustedes, bueno, yo me explique, ¿no?, sobre esta oralidad extrema que hay en su escritura y qué fue lo que me encantó. El negro Sabino se consideró siempre un hombre feliz, hasta aquel día en que fue con su patrón, Correa, a lo del finado Antúnez. Él era feliz porque ahí tenía todo lo que se necesitaba para ser feliz, según su propio pensamiento: hierba, carne, tabaco y caña. La hierba y la carne se la daba el patrón, y el tabaco no le faltaba nunca, porque en el campo había una picada por la que cruzaban los contrabandistas. Él les acercaba alguna oveja y a veces se encargaba de esconder, en un lugar que solo él conocía, descargas completas de tabaco, cuando la policía los traía cortos y tenían que alivianar cargueros o deshacerse momentáneamente de ellos. Él era como la sombra de Correa: donde iba el patrón, iba él. Sabía, cómo no, que al hombre nadie lo quería porque era un avaro miserable que se estaba tragando a todo el mundo y viviendo entre la mugre y la miseria, como si la vida la tuviera comprada y el campo se lo fuera a llevar en el cajón cuando lo llevaran con los pies para adelante. Todo el mundo sabía cómo vivía Correa. Plata que cayera en sus manos iba a dar a la escribanía, depositándola para cuando pudiera meter diente a otro pedazo de campo. Pero para Sabino no era malo. Naides es moneda de oro para ser bueno para todos. El siguiente libro que leí fue de Alice Munro, El progreso del amor. Este es un libro de relatos, por supuesto, que contiene 11 cuentos y que, bueno, todos están enmarcados en los microuniversos cotidianos que crea Alice Munro y que es una genia para ello. Tengo que decirles que este me parece que es el 4 o 5 libro que ella escribió en su cronología. Y bueno, me sigue sorprendiendo, algo que me fascina, que me hace querer seguir leyéndola. Hubo 4 cuentos que para mí fueron los más destacados de este libro. Sin duda alguna, algunos los releí 2 veces, porque es que me fascinaron. El primero de ellos es La luna en la pista de hielo.
Es un cuentazo con Not Cow. Me encantó. El segundo cuento que también me fascinó es El bicho raro, y de hecho este fue el cuento que lo tuve que releer, de verdad, porque no es que me hubiese dejado nada, es que de verdad me encantó cómo está estructurado este cuento. Hay saltos en el tiempo, doble narrador, y bueno, el desenlace me fascinó, aparte es un cuento que se sale de lo que yo, bueno, de lo normal, digamos, para mí, lo que yo le había leído a Alice Munro, ¿no? Que siempre está como enmarcado dentro de personajes femeninos, siempre hay matrimonios o mujeres, ¿no? Y bueno, en este, como les digo, hay dos narradores, entonces bueno, está muy bien estructurado y me fascinó. Para mí es el mejor de este libro. Pero también El vertedero blanco, que también es increíble con Not Cow también. Y bueno, el cuento homónimo, para mí le di 4 estrellas, pero está muy bien escrito y quizás no me impactó tanto, eso fue, pero realmente es que es un cuento muy bien llevado y nos habla de este progreso del amor, ¿no? Por eso el título, ¿no? De los diferentes matices que cobra este sentimiento, ¿no? O individual, digámoslo, lo que puede conllevar. Así que bueno, ustedes saben que me encanta Alice Munro, que me fascina, que no me dejan de sorprender sus microuniversos que ella crea, y aparte, bueno, su elixir maravillosa, y el alcance de sus cuentos, en fin, me encanta. Pero bueno, les dejo estos 4 cuentos que sí los remarco como para que ustedes, bueno, si quieren leer algo de ella, les digo, son cuentos un poco largos, de 10-20 páginas. Entonces, bueno, si les apetece leerla o ver de qué van esos cuentos, bueno, yo les recomiendo estos 4, ¿no? Como para que le den oportunidad. Ya en otros videos he dejado también mis favoritos, pero bueno, vamos a seguir con este resumen. El tercer libro también es otro libro de relatos. Ya sé, yo les dije que, bueno, había leído muchos cuentos porque es lo que he podido leer. Pero bueno, esta vez he leído nuevamente a Chris Offutt. Este es un escritor estadounidense, contemporáneo, actual, y que a mí me fascina. O sea, no, tampoco deja de sorprenderme. Es un autor con una pluma excelente, y esta vez leí Lejos del bosque, que es un libro de cuentos escrito en 1999. Y en estos relatos nos vamos a encontrar con personajes que son camioneros, obreros, sheriffs, boxeadores amateurs, ¿no? Y que todos están como en ese momento de nostalgia por este lugar, ¿no? Que ahora han salido de él, que es Kentucky, y que solamente vive en su mente, en ese anhelo, ¿no? Por querer volver a él, ¿sí? Sí quiero decir que todos estos personajes son perdedores, son gente sin expectativa, pero que aún así Offutt logra transmitirnos tanto, ¿no? Con el lirismo que logra en esas frases cortas de los personajes, ¿no? Eso sí, aquí no hay paja, no hay nada superfluo, ¿no? Sino que va él directamente al grano. Pero no por eso se deja nada fuera, sino que en una sola frase él puede decirte muchísimo. Y esto nos deja claro que en el universo de Offutt menos es más. Y voy a darles una especie de ejemplo leyéndoles un fragmento de uno de mis cuentos favoritos de esta colección, porque si bien sabemos, siempre en las colecciones hay algunos cuentos mejores que otros, y esta no es la excepción, por supuesto. Pero sí decirles que de este libro me he quedado con 3 cuentos que para mí fueron excelentes, o sea, me fascinaron lo que logra hacer Offutt, ¿no? Y bueno, voy a leerles un fragmento de mi favorito de este libro, así que bueno, espero que si les gusta se animen con él. En el exterior caía la noche y llovía de nuevo.
El nivel freático, sin tener hacia dónde dirigirse, se hallaba por encima de la superficie del suelo, lo que hizo que Zule se sintiera atrapado en mitad de un fuego cruzado desde arriba y desde abajo. En algún lugar había oído que en la tierra no había agua nueva, que la que había tenía 1.000.000 de años, que se evaporaba y volvía a caer convertida en lluvia. Se preguntó dónde estaría el agujero dejado por las tormentas. Lo mismo los océanos habían descendido. Un coche se detuvo junto a él. La mujer del bar abrió la puerta del acompañante y Zules aceptó la invitación. Iba cubierta con un largo impermeable. Las piernas desnudas acababan en unas gruesas botas de agua. ¿Tienes hambre?, dijo. Sí, pero no es que me apetezca mucho comer. ¿Cómo te ha ido ahí dentro? No ha estado tan mal. Hay televisión por cable. De tener uno en mi pueblo, la mitad de los chavales se harían encerrar a propósito solo para poder ver sus programas favoritos. ¿De dónde eres? De Kentucky. ¿De qué parte? De la parte de la que se va la gente. ¿Tú eres de por aquí? Nacida y criada, salvo los 5 años que estuve en la facultad, en Corvallis. A mitad de carrera cambié de especialidad. De ciencias me pasé a letras. Toda mi visión del mundo se trasladó del hemisferio izquierdo del cerebro al derecho, sin comerlo ni beberlo. Zules asintió. No tenía ni idea de lo que estaba hablando. A veces me siento como una novela inglesa traducida al chino. Está todo al revés y patas arriba. Y hay que leerla a la inversa. ¿Sabes a lo que me refiero? Zules volvió a asentir. La gente que había ido a la universidad le ponía nervioso. Tenía la sensación de que lo miraban por encima del hombro, que aguardaban la ocasión de hacerle quedar como un cazurro. Había aprendido a quedarse callado en su compañía y al final descubrió que su silencio les ponía nerviosos a ellos. El cuarto libro que leí fue de una escritora irlandesa contemporánea que es Claire Keegan, y esta vez yo leí Recorre los campos azules, y este fue su primer libro de cuentos publicado. En este libro también nos deja ver una Irlanda rural contemporánea, donde bueno, hay muchísima tensión en algunos de sus cuentos, hay alguna reflexión también, melancolía, ¿no? Y todas estas historias nos hablan sobre abuso familiar, sobre matrimonio sin salida, sobre la soledad, ¿no? Y bueno, todo esto bulle en la quietud del paisaje de esta Irlanda onírica. Sí decir que el cuento que más me gustó fue el homónimo, y el otro es La noche de los herbales. Este cuento me sorprendió porque hay muchísimo folclore y bueno, también hay muchísimas leyendas, ¿no?, inmersas en el mismo cuento, y bueno, me gustó mucho cómo termina también el cuento. Si ustedes no han leído a Claire Keegan y les gustaría darle la oportunidad, sin duda les recomendaría para empezar con ella Antártida, ¿no? Y bueno, es una autora que no hay que perderse. Su voz es potente, habla sobre temas importantes. Y la última lectura dentro de la narrativa ha sido una novela, y ha sido La conjura de los necios de John Kennedy Toole. Este fue un escritor estadounidense que, bueno, no vio su obra publicada, sino que fue una publicación póstuma. Y bueno, esta es una novela que voy a decirles un poquito la verdad. O sea, voy a ser sincera, es una novela que me costó terminar. Me costó, ustedes no saben lo que batallé para leer este libro. O sea, es que no es que no me gustase, la verdad es que el libro terminó gustándome, ¿no? Ya haciendo como una reflexión de todo. Pero sí, Ignatius, el personaje principal de esta novela, y que no voy a hablar mucho porque este es un libro muy comentado, muy leído, ¿no? Ya parte de la cultura. Bueno, me ha sacado quizás un poco de mi zona de confort por esta relación con su madre y toda esta rueda de la fortuna que él llama, y que, bueno, termina ocasionando ciertos caos, ¿no? Como diciendo situaciones colaterales, ¿no? Y que todo desemboca en algo bien, ¿no? Termina haciendo girar la rueda, ¿no? Es un libro que como por ello me ha gustado, ¿no? Por lo que hace, ¿no? Por esta sátira, este humor negro que utiliza para hacer una crítica, ¿no? Y que todo buen libro, escritor lo hace, que me parece que él fue el que desarrolló esto, algo por el estilo.
Entonces, bueno, por ello se le aplaude, por ello me gustó el libro, pero sin duda Ignatos es un personaje que no lo pude tolerar en todo el tiempo que lo estuve leyendo. Pero bueno, al final todo terminó bien, ya las últimas páginas las pude disfrutar y bueno, le he colocado una calificación de 4 estrellas. Así que bueno, estos han sido mis libros de narrativa y ahora sí voy a presentarles 2 libros de poesía que fueron de 2 poetas que leí en ese transcurso, y una de ellas fue Nelly Campobero, que ya la había mencionado en el book tag de los árboles, que para mí fue un hallazgo también, o descubrir que había escrito poesía, que bueno, ella fue una narradora de la Revolución Mexicana. Entonces, bueno, encontrarme con esta faceta suya fue increíble. No les voy a hablar mucho más, voy a leerles un poema suyo. Conmigo. Voy cantando por toda la casa, como un pájaro sin jaula. Así acaricio mi libertad, pero a veces quisiera, con toda esta alegría que me embarga, poder llorar. Y la última poeta que voy a compartirles, y que, bueno, les tengo que decir que no puedo superarla, que sigo leyendo sus poemas. Y bueno, es que su voz, su historia misma, ¿no? Como que me tocó. Esta fue una poeta peruana de la segunda mitad del siglo XX que se suicidó a los 23 años. Y en sus poemas podemos deslumbrar a una voz poderosa, a una voz lúcida, pero también sensible, humana, real. Y es eso su poesía, muy personal. Me ha costado mucho elegir un poema suyo porque son muy pocos. De hecho, toda su poesía se publicó póstuma a su muerte. Y aunque bueno, hay un poema suyo muy conocido, que de hecho fue por este poema que se titula Soy la muchacha mala de la historia, por la cual se agregó a diferentes antologías, ¿no? de Perú, y fue por ello que se dio a conocer. La verdad es que yo no he elegido ese poema para recitar, sino que voy a leerles otro poema de este libro que yo he leído, que se titula En la mitad del camino recorrido, y que fue editado y publicado en 1989. Y justamente ahora el Fondo de Cultura Económica acaba de volver a reeditar toda su poesía. Por lo pronto voy a leerles un poema suyo, igual se los voy a dejar en la cajita de la descripción porque, bueno, quizás yo mi voz no le haga justicia, pero bueno, para que ustedes lo lean. Camino por las calles, buscando el invierno en tus ojos, inventando atardeceres que ya no llegarán, con su olor de flores frescas. Trato de conservarte en el barro moldeado, en el hijo que perdí. Solo Dios sabe por qué. Tus preguntas se pierden y cada vez más cerca están, dormitando, las respuestas que no llegaré a pronunciar. Y tus pasos, esos lentos pasos tuyos, se van incontrolables. Este ha sido mi segundo bloque de lecturas de este 2023. Bueno, yo espero que a ustedes les haya ido mucho mejor, y claro, me encantaría saber qué han estado leyendo, si han leído alguno de esos autores, si alguno de ellos les ha llamado la atención o lo van a leer. Entonces me platiquen, me cuenten. ¿Qué más les iba a decir? La verdad es que este mes de junio me está yendo mucho mejor en cuanto a lecturas. He estado leyendo mucha novela. De hecho, en esta semana he leído 4 novelas, algo que no había logrado, si ustedes se dan cuenta. Pero estoy intentando volver a tomar ritmo y bueno, las vacaciones me lo van a permitir. Así que bueno, espero traer más lecturas y compartirlas con ustedes, por supuesto. Agradezco nuevamente por el tiempo y por estar ahí. Me despido, muchísimas gracias y nos vemos hasta la próxima. Adiós.